Días con todos. Es un gusto nuevamente verles, hermanos, porque estar aquí significa tener hambre y sed de la palabra. Significa que le está dando el primer lugar al Señor en este día. Y eso es de veras maravilloso para el pueblo del Señor. Así que esta mañana permíteme continuar con la serie que el domingo pasado continuáramos, el discipulado bajo la dinámica del Espíritu Santo. Y hoy quiero ver con ustedes el siguiente tema: 4 vínculos, no pases por favor, 4 vínculos para una familia indestructible. 4 vínculos para una familia indestructible, basado precisamente en estos versos que hemos leído. Así que vamos a orar un momento. Oramos un momento, que Dios nos dé su gracia, su entendimiento. Oh Dios santo, Dios misericordioso, Dios de toda misericordia y amor, Dios de todo entendimiento, a ti esta mañana recurrimos primeramente para agradecerte porque estás aquí, porque hemos llegado a tu presencia con nuestros cánticos de adoración y alabanza. Nos has dado acceso a tu presencia. Gracias, Señor, pero también gracias porque nos das tu palabra viva, tu palabra eficaz, que nos hace mucho, mucho bien para nosotros como cristianos. Permite, pues, que esta semilla de tu palabra hoy pueda caer en buena tierra en nuestro corazón. Saca toda espina, saca toda piedra, saca toda tierra dura que hay en nuestro corazón, y que solamente quede esa tierra fértil para que cuando sea regada por tu Espíritu, Señor, en verdad pueda germinar para un cambio de vida, Señor. Por eso, bendícenos en este momento, Dios. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad, y ayúdanos en la aplicación pronta a esta palabra tuya. Que no quede solamente en la mente, Señor, sino que sea llevado a la práctica todos los días de nuestra vida. Por favor, háblanos de estos 4 vínculos que hacen una familia indestructible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Introducción, por favor. Desde los años 60, fuertes lazos familiares que vinculaban a los integrantes de la familia, como los valores espirituales, los valores morales y los valores éticos, han venido en detrimento. Han venido siendo destruidos hasta ver a lo que ahora son las familias. Usted puede ser testigo de lo que es ahora la familia. De repente usted mismo está atravesando por momentos difíciles en su familia. Ha venido el detrimento en el tiempo. Vemos familias destruidas, familias separadas, familias infelices, hijos infelices, que terminan muchos en la delincuencia, etc. Leyendo y pensando sobre esto, encontré un artículo en el periódico que decía lo siguiente, y lo traigo aquí. Dice: los valores son acordes con la realidad económica. En los sondeos de opinión aparece ahora la satisfacción individual, ojo, satisfacción individual por delante de la familia. El individualismo competitivo crece a expensas de la solidaridad familiar. El ideal es elección, no ataduras. En el lenguaje del capitalismo, los niños han dejado de ser centros de beneficios y han pasado a ser centros de coste. Lo que quiere decir aquí es que lamentablemente ahora los valores se han tergiversado, se han diluido. Y ahora hay un personalismo, hay un individualismo, todo por la parte económica, porque queremos hacernos un nombre, queremos bienes, queremos riqueza, queremos un bienestar económico, lamentablemente en detrimento de los valores, de los principios espirituales, de esos vínculos que nos pueden y nos unen como familia. Es lamentable y ese deterioro familiar, y que va, por cierto, en aumento. Como dije, aún usted de repente como familia cristiana
se había afectado por esta realidad. Para revertirlo, mire, el Señor nos dio 2 versículos bíblicos para revertir esto, del detrimento de los vínculos siguiente por favor, el detrimento de los vínculos, ¿cómo Dios lo va a combatir sobre esto? Mire lo que dice, hay 2 versículos allí, que, ya, déjalo ahí nomás, pero hay 2 versículos que le decía, mire, uno está en Efesios 4:3, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y otro versículo en Colosenses 3:14 que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, ¿qué cosa? Perfecto. El vínculo de amor que es, ahí está. Lo había pasado, ¿no? Ahí está. Vínculo de la paz y amor como vínculo perfecto. Mire cómo Dios realmente hace y cómo quiere trabajar en nuestra familia, en nuestra iglesia, darnos esos vínculos de amor y paz para que nuestra familia personal, pero también la familia cristiana, no se vea en detrimento. No se rompan esos vínculos que deben mantenernos fuertes y sólidos para no ser destruidos realmente. En este versículo 42, centrémonos en uno, pero mencionaremos los otros. En el versículo 42 de este capítulo leído, nos enseñan 4 vínculos. 4 vínculos, 4 lazos que nos juntan, 4 ligamentos firmes, 4 principios unificadores que como familia cristiana necesitamos cuidar, tener con todo esmero y diligencia, como he dicho, para no ser destruidos. 4 principios unificadores. Vamos con la primera. Dice que ellos, versículo 42, y perseveraban en la, ¿qué cosa? Doctrina. La palabra perseverar, ahí avanza por favor, la palabra perseverar, ahí está en el griego, significa ser serio, ser constantemente diligente, adherirse fuertemente, fidelidad inmovible y enfocada a un cierto curso de acción. Eso es lo que significa perseverar, aferrarse firmemente. Esto es lo que hacían los discípulos en el versículo 14 del capítulo 1. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Se da cuenta usted eso? Dice que perseveraban, se habían aferrado, se habían adherido fuertemente a la oración, al estar juntos, al buscar al Señor, etc. Ellos tomaron muy en serio la doctrina de los apóstoles. Ellos se adhirieron fuertemente a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, como lo dice capítulo 1, versículo 1. Se adhirieron fuertemente a la enseñanza de Jesús. Indudablemente ellos hicieron de la enseñanza de Jesús una prioridad. Una prioridad. Estos conversos estaban bajo la enseñanza de los apóstoles, porque ellos anduvieron con el Señor Jesús y eran testigos de su muerte y resurrección. Y estos nuevos cristianos necesitaban, ellos que no habían estado con Jesús, sino solamente los apóstoles, necesitaban la misma educación que los apóstoles habían recibido de Jesús. Ellos necesitaban aprender cómo Jesús vivió las Escrituras, cómo se experimenta la muerte y la resurrección en Jesucristo, pero también cuáles eran los valores espirituales, los valores éticos de su reino también. De Mateo capítulo 5, ¿se acuerda usted? Las bienaventuranzas. Queridos amigos y hermanos,
como iglesia necesitamos esta misma doctrina del Señor. Necesitamos aferrarnos a ella. Hemos recibido esta preciosa palabra. La hemos recibido. Seamos serios con ella. Le digo con franqueza, con todo mi corazón, seamos serios con la palabra del Señor. Aferrémonos fuertemente, como he dicho, y constantemente esmerados en vivirla. Mire, Proverbios 4:13 dice, retén el consejo. Otra versión dice, aférrate al consejo. No lo dejes, guárdalo, porque ella es tu vida. Ella es tu vida. Tenemos que ser serios con la palabra. Yo creo que los hogares son destruidos. Tu propio hogar ha sido destruido porque no hemos considerado seriamente la palabra. Eso es lo que pasa. Pero la pregunta viene, ¿qué hace la palabra del Señor para ayudarnos a crear fuertes lazos de amor y paz entre nosotros? ¿Cómo lo hace la palabra? Bueno, letra A, hermanos, limpia y preserva de corrupción. Y el Señor lo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Es decir, que como consecuencia de la larga acción sobre ellos de aquellas palabras escudriñadoras, el Señor fue cambiándolo, fue purificándolo, fue limpiándolos. Por eso le dijo el Señor Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra, porque había trabajado con ellos ya más de 3 años. Y estaban hablándoles vez tras vez, recordándoles, obedezcan esta palabra, porque los va a limpiar, los va a santificar, etc. Y el Señor lo hizo así. Si nosotros, hermanos, aprendemos a obedecer la palabra, pues será como fuego purificador, según Malaquías 3:2-3. Nos preserva de corrupción. Cuando leemos la palabra y nos conectamos con Dios, buscándolo en una relación estrecha de amor, ¿sabe lo que dice Judas 1:19-21? Dice, estas son las que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando dice aquí santísima fe, está hablando de la doctrina. No solamente en el poner confianza en el Señor, en sus palabras, sino está hablando de lo que habían aprendido ellos. Tenemos que edificar nuestra vida sobre esa palabra, sobre la doctrina, pero sobre todo, mis hermanos, tenemos que conservarnos de corrupción en una relación estrecha con el Señor. ¿Ve cómo la palabra del Señor nos purifica y nos guarda de corrupción? Mire, habían sensuales, habían divisiones que no tienen el Espíritu del Señor, algunas personas en la iglesia. Sensuales significa gente sensorial, que se deja llevar por sus sentidos, que se deja llevar por sus emociones, por sus exabruptos emocionales, etc. Es todo un problema. Pero mire cómo la palabra nos limpia. Y eso es lo que hizo la palabra con ellos en la primera iglesia. Y quiero realmente, espero que usted también lo haga con nosotros en esta iglesia. Dios quiera que nos dé ese gran anhelo. Cuán necesario es que esta palabra nos purifique, nos arranque de toda maldad, de toda mala actitud, de toda mal proceder, de toda palabra ofensiva, para que mate el orgullo, la prepotencia, el machismo, el feminismo, etcétera, tantas cosas que nos llevan a disensiones, a pleitos. Eso no es lo que pasa muchas veces en el hogar. ¿Por qué los hogares se han destruido? Porque los vínculos de amor y paz se han roto. Y entonces han caído en el orgullo, en la vanidad,
Han caído en la ofensa, en las palabras ofensivas. Tantas cosas. Yo no sé su experiencia familiar, pero yo creo que hay muchos vínculos rotos allí. Pero también en letra B, hermanos, la palabra nos da identidad. La palabra identidad significa conjunto de características propias de una persona o a un grupo que permiten distinguirla del resto. Identidad es la cualidad de idéntico. La obediencia a su palabra nos da características propias que nos distinguen de las demás personas. Ya no nos pareceremos a la gente de afuera, del mundo, sino que nos pareceremos más a Cristo. Nos da identidad. Por esto, el creyente debe entender muy claramente que necesitamos imitar a nuestro Padre Celestial. Para que Él diga de nosotros y la gente diga de nosotros, ellos son hijos de Dios. Y no nos llame el Señor, estos son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo queréis hacer. Eso le dijo el Señor a los religiosos de aquel tiempo, ¿se acuerda usted? Espero que ninguna persona nos tilde a nosotros de hijos del diablo, en lugar que de hijos de Dios. Que ninguno nos tilde de esa manera. Tenemos que parecernos al Señor. Y cuando nos vean a nosotros tratándonos bien, amándonos mutuamente el uno al otro, entonces lo que va a pasar es, van a decir, miren, estos son cristianos porque mira cómo se aman. Mira cómo se cuidan el uno al otro. Mira cómo se consideran, cómo cuidan su testimonio mutuamente. No son como los demás, son gente diferente, porque se comportan como el Señor les manda que se comporten. Es por eso, mis amigos, hermanos, es que debemos entender el contenido de la fe para vivirla. Si yo no entiendo lo que el Señor me quiere decir y cómo vivirla, el Evangelio, no voy a vivir el Evangelio. No me voy a identificar con el Señor y no voy a tener identidad. Un escritor Wright dice lo siguiente: cuando no se presta atención a la enseñanza y al constante aprendizaje cristiano durante toda la vida, la gente rápidamente regresa, ojo, a la visión del mundo o a la mentalidad de la cultura circundante y termina cediendo de acuerdo a las presiones sociales más persuasivas, con Jesús en alguna parte de su memoria como una influencia pálida. Eso pasa realmente. ¿Tiene razón este escritor? ¿Por qué? Porque si no tenemos una clara identidad, entonces no podemos dar un buen testimonio. No puedo dar un buen testimonio. No haremos la diferencia. Miren lo que dijo Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso hay que hacer. Tenemos que aprender a resplandecer como luminares en este mundo. Pero para eso tenemos que ser irreprensibles. Que no nos digan, ¿y tú te llamas cristiano? ¿Y te comportas de esa manera? ¿Hablas de esa manera? ¿O piensas de esa manera? Qué triste es escuchar que digan eso de un cristiano. Tenemos que ser irreprensibles. Eso es lo primero que funda la iglesia. La palabra del Señor es nuestra base, nuestro fundamento. Y eso es a la vez lo que nos da a nosotros identidad. Pero también, letra C, perfecciona el amor. Algunos dicen, se me acabó el amor. Sobre todo los esposos, ¿no es cierto?, que están inquietos. Se me acabó el amor, ya no te amo ya.
Así que acá terminamos nomás. Que crezca nuestro hijo, me voy. Nuestra hija, me voy. ¿Por qué? Porque ya no te amo, se me acabó el amor. Otros dicen, cuando fallan, cuando sacan los pies del plato, ¿sabe lo que dicen? Es que mi amor es imperfecto. A la otra mujer la quiero para una cosa, pero a ti te amo. ¿Qué es eso, mis hermanos? Ese no es un amor auténtico y verdadero. No es un amor completo. 1 Juan 2:5 dice, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. Cuando obedecemos la palabra, entonces el amor se va a perfeccionar, es decir, se va a completar. Si yo digo que tengo un débil amor, o se me acabó el amor, pues Dios te lo va a completar con ese amor sobrenatural, el amor ágape de Dios. ¿No pasa eso también en la familia? Pero también en la familia cristiana, cuando me ofendieron o me trataron mal y yo digo, ya no te amo, ¿sabes qué? Te corto mi amor. Ya no quiero demostrarte que te amo porque me has ofendido. Se me acabó el amor. Pero cuando uno comienza a obedecer la palabra, ¿cómo Dios va fortaleciendo el amor ágape? Ese amor de sacrificio, ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor que sabe perdonar. Ese amor va a permear toda nuestra vida. Esta es la clave, hermanos. Debemos obedecer la palabra para que nuestro amor sea perfeccionado. Es lo que necesitamos usted en su familia y lo necesita la iglesia del Señor. Es lo que necesitamos, hermano. En segundo lugar, otro vínculo que nos une fuertemente para ser indestructibles, comunión unos con otros. Verso 42, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? ¿Saben lo que yo diría y lo que yo he puesto allí? Ellos hacían comunión. Quiero que me entiendan, ellos hacían comunión. No solamente lo sentían, ellos hacían voluntariamente comunión. ¿Por qué? Porque comunión significa koinonía. Es decir, compartir en común. Significa asociación, significa convidar banquete. Convivio se llama en el idioma. Pero es brindar, compartir banquete, hermanos. Fiesta, participación. Compartir algo, comunicación, siempre incluye de alguna manera la unidad humana, es decir, el compartir. Y el compartir es un hacer, no solamente es un sentir. Esto es lo que hacía la primera iglesia del Señor. Hicieron comunión como familia. Se expresaron naturalmente en el compartir sus recursos, aprendieron y oraron, se cuidaron unos a otros y pasaron tiempo juntos. Mira, interesante que de manera subjetiva la comunión se dio cuando tenían un solo corazón y una sola alma. Es decir, se constituían como un solo cuerpo y un solo corazón y un alma. Eso era interno. El Espíritu Santo los movía, los hacía percibir, sentir eso en su corazón, el uno con el otro. Pero fíjate, de manera objetiva, se daba porque tenían todo en común. Es el aspecto práctico, como repartían, se invitaban unos a otros, tenían todo en común, se repartía cada uno según su necesidad y también no había ningún necesitado entre ellos, hermano. ¿Se cuenta usted la común unión? ¿Disfrutaban todos juntos de las cosas? Porque había liberalidad, había generosidad. Con razón se formaron fuertes vínculos de amor y paz entre ellos. ¿Cómo fue posible que sucediera esto? ¿Cómo es que llegaron a ser ellos a dar comunión? ¿Saben por qué? Les fue posible porque tenían
una estrecha comunión con Dios. Repito, tenían una estrecha relación, comunión con Dios. Ellos aprendieron de Jesús. Lo aprendieron de Jesús cuando dijo: Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La clave entonces para hacer comunión en la iglesia de Cristo, para compartir, para que todos tengamos lo mismo y participemos de lo mismo, la clave es tener comunión ¿con quién? Con el Señor. Si yo no tengo comunión con Dios, yo no puedo tener comunión con mis hermanos en la iglesia. Imposible. Cultivemos entonces la comunión con Dios. Pero es difícil sostener una fe viva si se está desconectado del cuerpo de Cristo. Ojo, desconectado del cuerpo de Cristo. Escuche bien esto, ¿eh? Si uno no está presente físicamente, entonces no se puede dar la comunión con su vida. Porque la comunión se logra con presencia física. Repito, con presencia física, con participación, con constancia. Por eso dice, perseveraban, se aferraron también a la asistencia. Es decir, no se ausentaban con demasiada, ¿qué cosa? Dice ahí, frecuencia. Lo he subrayado, hermano. No se ausentaban con demasiada frecuencia. Si usted se aleja del cuerpo de Cristo, ¿cómo va a disfrutar de la común unión con toda la iglesia? Si usted no aprendió a venir regularmente a la casa del Señor, entonces está perdiendo la comunión del cuerpo de Cristo. Su presencia es importante para que se dé la comunión. Su compromiso es importante, su compromiso de asistencia a la congregación. La certeza de que usted va a venir a la comunidad cristiana, hermanos, es importante. Lo esperamos a usted. Los programas que preparamos en la iglesia son para usted. Sinceramente, les abro mi corazón cuando preparamos algunos eventos para ustedes con mucho amor y no vienen a la casa del Señor, no vienen a recibir lo que se preparó para ustedes, ese banquete, hermanos. Y hay sillas vacías. De verdad, a mí me duele el corazón. Digo, Señor, ¿qué pasó con tu iglesia? ¿Por qué vinieron tan pocos a tu casa? ¿Por qué no vinieron físicamente aquí? Porque pueden decir, estoy con ustedes espiritualmente, estoy en espíritu, pastor, me pueden decir. Pero no, lo queremos aquí físicamente. Como dije al principio en la introducción, yo creo que el individualismo competitivo está dando grandes embates contra la vida de la comunidad. En otras palabras, está socavando. Su vida personal está atentando contra la vida de la comunidad. El individualismo está acabando con la comunidad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Por eso, hermanos, el llamado está en lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es interesante que cuando uno estudia esto, la palabra habitar es yasab. Y es considerado bueno y agradable, dice el texto, precisamente por el hecho de estar juntos. Pero la palabra yasab también está relacionada con cesar, parar de trabajar, estar quieto, inercia.
Y eso significa, ¿sabe? Significa parar, dejar de trabajar para dar lugar al Señor. Para dar lugar al Señor, para escucharle, para adorarle, para estar juntos en comunidad. Esto es precisamente lo que se necesita para hacer comunión los unos con los otros dentro de la gran familia de Dios. Dele tiempo al Señor. Yo sé que usted de repente está preocupado por la economía. Está preocupado de repente porque tiene que hacer dinero, porque tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, ¿no es cierto? Las deudas que tenemos. Es verdad. Hay esa preocupación, pero ¿sabe? También es falta de fe. También es falta de fe. ¿Y sabe por qué? Porque no dejamos al Señor obrar. Pensamos que nosotros trabajando y trabajando vamos a tener todo para pagar. Hermano, démosle lugar al Señor, porque Dios es un Dios proveedor. El Señor nos puede proveer. Denle 1 hora y media que dure el culto al Señor, hermano, y usted verá la bendición. Usted verá cómo Dios de veras le bendice. Porque Dios honra a los que le honran. No seamos faltos de fe. Si usted puede dejar de trabajar, si le es posible dejar de trabajar y venir a la casa del Señor, congregarse, adorar al Señor juntos, usted verá la mano del Señor de veras, poderosamente. Porque es un principio. Ya le dije, Dios honra a los que le honran. Quiere el Señor de veras ayudarnos a esta común unión. Hagamos comunión. Hagamos comunión. En tercer lugar, partiendo el pan. Eso hacía la iglesia en el partimiento del pan. Lo que dice la palabra, como comunidad cristiana, habían aprendido de su maestro Jesús, le dieron importancia y el buen uso de los alimentos. Lo aprovecharon para crear lazos de comunión entre ellos. Los teólogos dicen, no está claro aquí si la frase se refiere a la cena del Señor o es una referencia a tomar algunas comidas juntos, en las cuales la cena del Señor era una parte importante. Pero yo creo particularmente, por el estudio que he hecho, que se refieren a ambas. Se refería a la cena del Señor, letra A, la cena del Señor. Como familia, estos creyentes tomaron tiempo para recordar el sacrificio del Señor como parte importante de sus reuniones. Porque al hacerlo, ellos estaban levantando la bandera de decir la muerte y la resurrección de Jesucristo nunca debe ser olvidada. Es el centro de nuestra vida, de una vida cristiana. Ellos no quisieron nunca olvidar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso nosotros lo celebramos una vez por mes. Hay algunas iglesias que lo celebran todos los domingos. Nosotros lo hacemos una sola vez por mes. Como estandarte de decir, nosotros no queremos olvidarnos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ellos comían juntos, pero también celebraban la cena del Señor. Y quiero que recuerde algo. La palabra hacer memoria o recordar tiene un significado interesante. Mire, allí en el latín es cor cordis, que quiere decir corazón. Y sabe, por lo tanto, recordar quiere decir pasar por el corazón las palabras del Señor. Pasar por el corazón. Me gustó cuando analizaba esto. ¿Sabe por qué? Porque
La cena del Señor no debe pasar solamente por la mente, un mero recordar, no. Debe pasar por nuestro corazón. Debemos volver a recordar, tener vívido en nuestro corazón esa obra de amor, grande, maravillosa obra de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos percibirlo en nuestro corazón. Debemos sentirnos profundamente agradecidos. Tenemos que ponerle corazón cuando tenemos la Santa Cena. Porque a veces podemos caer en la rutina. Podemos caer solamente en un formalismo, en una práctica vacía. No, hermanos. Tenemos que hacerla pasar por el corazón. Tenemos que hacerla pasar por el corazón. Qué importante de veras es la comida. Y la segunda que dije, la Santa Cena, pero también el tiempo de la comida. Por eso como letra B pongo el tiempo de la comida. Esto es grande, pero mire, cuando Jesús se levantó de los muertos, Jesús comió varias veces con ellos. Cuando se apareció a los 11, en la casa les pidió qué tienen que comer. Le dijeron un trozo de pescado y él comió el trozo de pescado. Cuando estaba ahí en la playa, cuando se apareció el Señor, les preparó ¿qué cosa? El desayuno. ¿Se acuerda usted? Pan con pescado. Y al Señor Jesús siempre se le vio comiendo. Comiendo con los pecadores, con los publicanos, comiendo con los fariseos. Se le vio comiendo al Señor. Pero sabe, sacándole provecho a ese tiempo de alimentos. Porque la sobremesa era muy importante. Ellos aprendieron que estas comidas habían sido momentos de especial intimidad con el Señor. Usted mire la palabra. Es interesante hacer un estudio sobre la comida en la Biblia. Qué importancia, ¿no es cierto?, tenía la comida. Cuando Jesús invitó, pues ahí sucedían milagros, había perdón de pecados, habían palabras sabias, habían tantas cosas. Jesús lo hacía cuando estaba comiendo con la gente. A la gente les invitó un banquete cuando alimentó los 4,000 o los 5,000. Y sobraron todavía muchos pedazos de pan con pescado. El Señor sabía hacer festines. Ninguno realmente se quedó con hambre. Jesús aprovechó bien esos tiempos. Y sabe, ellos lo aprendieron porque en esos momentos tenían una intimidad especial con el Señor. Su mensaje fue compartido allí. Y fue en esos momentos donde mejor conocieron al Señor Jesús. Es interesante todo este detalle. Por eso cuando invitamos a comer a una persona, es un gesto especial de confianza y amistad. O cuando usted se reúne con la familia, con la comunidad, con los amigos, etcétera, porque quieren festejar algo, siempre hay una comida en común, ¿o no es así? Un matrimonio, comida. Una fiesta de cumpleaños, comida. Para todo comida, ¿no es cierto? Y no que seamos glotones, sino que tiene su lugar, su importancia. La comida tiene que servirnos para hallar intimidad con la otra persona. Es decir, comunicarnos. Uno abre su corazón en estos momentos. Es importante esto. Por ejemplo, si vamos al banquete que el padre del hijo pródigo le dio. ¿Se acuerda usted? Toda una historia, Le dio un banquete muy especial. Pero fíjese, él le dio un banquete al hijo que no lo merecía. Aunque su hermano se quejó que por qué y por allá,
el Señor Jesús nos estaba enseñando que Él, como Padre, quiere también cenar con nosotros, porque quiere revelarse a nosotros. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Usa la comida otra vez, porque quiere mostrarnos de que su persona, quiere que con Él dialoguemos en un momento particular, que comamos de su festín que Él nos ha preparado para nosotros. Como dice el Salmo 23, segundo versículos, aderezas mesa delante de mí, en medio de mis perseguidores. Tú aderezas mesa, y eso quiere compartirlo con nosotros, mis hermanos. Qué importante entonces es de veras partir el pan en las comidas fraternales que podamos tener como iglesia, en los GCM que usted tiene como iglesia. Allí comparte el pan y aproveche la oportunidad. No para comerse 5 panes, ¿no es cierto? Por lo menos uno, hermanos, y poder dialogar en esa sobremesa. Finalmente, el último vínculo que nos hace indestructibles es las oraciones. La iglesia, primera iglesia, fue una iglesia orante. Una comunidad que andaba de rodillas, buscando siempre la dirección y dependencia de Él. Mire, ¿cómo nos ayuda la oración? ¿Cómo crea esos vínculos? Primero, letra A, unifiquen una misma causa. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Unifica nuestro propósito. Nos ponemos de acuerdo para orar por este hermano enfermo, y Dios, la oración del justo puede mucho. Cuando unimos nuestras oraciones a favor de ese hermano, Dios obra allí. Cuando hay dificultades y problemas, y la iglesia une su oración para esa familia, Dios obra en esa familia. Porque la oración unifica nuestra causa. Pero también, hermanos, purifica el corazón. Salmo 24:3 va a decir claramente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en intimidad con el Señor? El limpio de corazón. Por eso digo, hermanos, purifica el corazón. Si tenemos un corazón sucio, ¿sabes por qué es? Porque no estamos orando delante de la presencia del Señor. Y si lo estamos haciendo, de repente estamos orando y pidiendo mal, porque ni siquiera la oración nos toca. El Señor no toca nuestro corazón, ni nosotros el corazón de Dios. Por ese motivo no hay una auténtica comunicación con Dios. Purifica, hermanos, tantas cosas hay en el corazón. De este corazón dice la palabra Marcos capítulo 9, que va a decir: de este corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los pleitos, etcétera, etcétera. Sale de este corazón. Pero que si yo no busco al Señor en oración, Dios no me va a limpiar de esas cosas. Y es lo que voy a soltar a mis hermanos y hermanas, a mi propia familia en casa. Le voy a soltar todo lo que hay en mi corazón de malo, y no va a salir nada bueno. ¿Se dan cuenta usted la importancia de la oración? Pero también, mis hermanos, su gloria nos transforma. Es decir, ver su gloria. Dice ahí, 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta cómo nos transforma el Señor? Moisés no quedó igual cuando vio la gloria de Dios. Se le pegó la gloria de Dios y su rostro brillaba, dice la palabra. No quedó igual. Eso pasa cuando uno busca al Señor con todo su corazón. Pero también, finalmente, hermanos, libra de amargura y hostilidad. Mire, Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias,
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay paz en el corazón, no hay amargura. La amargura es un enojo constante que se ha enquistado en el corazón y ahí está enojado, le fastidia la circunstancia, la familia, el comportamiento, todo le fastidia y hasta llega a la hostilidad. No quiero andar con esa persona, quiero estar sola, quiero estar solo. ¿Por qué? Porque me vuelvo hostil. Cuando uno busca la paz en la oración, cuando le descarga todas las cosas del Señor, uno camina en paz y lo hace con todas las personas. Conclusión, por favor. Conclusión. Estos 4 principios unificadores, mire, 2 nos unifican con Dios, doctrina y las oraciones, y 2 nos unifican entre nosotros, comunión unos con otros y partiendo el pan. ¿Sabe? Cuando nosotros practicamos y vivimos y nos relacionamos con Dios y con los hermanos, entonces Dios hace lo suyo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta, mis hermanos queridos, es la descripción que el Señor tiene para que podamos ser una familia, una iglesia indestructible. Cuidemos sinceramente esos vínculos que nos unen, porque si no los cuidamos, la iglesia será destruida y Dios no quiere eso, ni usted tampoco, creo. Trabajemos profundamente sobre eso. Oramos, por favor, que el Señor nos ayude. Oh Padre Celestial, en este momento